familiar, ¿no? Porque yo le comentaba a Felipe que cuando a uno lo colocan, como decimos aquí en Venezuela, de tapón, la homilía no se hace tan calurosa, ¿no? Porque le dicen a uno le toca. Y aquí en Venezuela dicen que aquí hay que obedecer. Entonces, bueno, Monseñor, con su situación de la comisión, no pudo estar, ¿no? Y me tocó preparar la homilía, por eso esta mañana estábamos por ahí todavía de carreras y de vapores. Y bueno, toca y toca, ¿no? Entonces, bueno, en verdad que es primer encuentro ya formal donde expresamos de verdad la gratitud al Señor por estar unidos, ¿no? Y que estos días, como se lo decía, de la estadía acá en Venezuela sea una estadía de fraternidad y una estadía también de medio ver y conocer lo que es Venezuela. Así que bienvenidos sean de nuevo todos a estas nuestras tierras en Venezuela. Y bueno, vamos a tratar de centrar un poquito esta meditación y la he titulado como la comunión en la vida apostólica del NCC. Y si nosotros nos vamos un poco a la historia, que es bueno, yo tuve la oportunidad de estar hojeando algunos documentos y algunas reflexiones, y para los que somos de esa data, desde el año de 1975, después del concilio, ha venido profundizándose mucho en el tema de la comunión y de la unidad, razón que era clara y precisa como una etapa conciliar. Pero si nos vamos al interno del movimiento, es curioso la abundante literatura que tenemos acerca de lo que es la comunión y la unidad. Comparto un poco la síntesis que me daba a mí al revisar estos documentos, ¿no? Y el viejo adagio que dice que siempre escribimos y hablamos de lo que carecemos. Y cuando se me propuso dar esta meditación, yo comparto con ustedes que hemos escuchado tanto hablar de la unidad y de la comunión, y quiera Dios que este encuentro y estos días también ya no sea tanto el hablar de la comunión y de la unidad, sino que seamos capaces del desafío de ser testimonio vivo de esa unidad y de esa comunión entre nosotros los miembros del grupo latinoamericano y de todo lo que transpire experiencia, vivencia del NCC. Digo esto muy vivencialmente porque puede suceder que son palabras que aún como que no han llegado a la fibra del corazón, teniendo la inquietud profunda, y recuerdo aquel encuentro de Bogotá, que yo decía, la renovación debe partir por cada uno de nosotros en una espiritualidad encarnada de la comunión. Y mantengo, y compartimos junto al grupo, ese objetivo de que toda esta renovación sea expresión también de lo que espiritualmente cada uno vive en el corazón. Y fíjense ustedes, tenemos una expresión bíblica que hemos escuchado para entrar un poco en este tema más vivencial de la comunión, ¿no? Y en la Sagrada Escritura se nos dice a nosotros, somos parte de un pueblo que come un mismo pan y bebe un mismo cáliz. Traduciéndolo a nuestra experiencia, podríamos decir, ese pan y ese mismo cáliz debe ser expresión viva del misterio de Cristo Jesús el Señor. Esa expresión viva va más allá de la aplicación de lo que podríamos decir nosotros, solamente un principio teológico que hemos asimilado de la comunión, pero partiendo de la unidad del misterio de Cristo Jesús el Señor, entramos incluso más allá de esta expresión teológica y abundamos también a qué tipo de eclesiología es la que nosotros hoy se nos está indicando y se nos está promoviendo constantemente, ¿no? Yo citaba una expresión del Papa Francisco y la citaba pensando lo que un profesor en Roma hace 3 meses atrás en un curso que me mandaron, no fui, me mandaron a actualización después de los 20 años de sacerdote. El profesor de eclesiología decía
lo que compartía en la homilía. Ya basta de escuchar, de aplaudir al Papa Francisco. Y lo decía, y a mí me cuestionaba, me daba cierta inquietud en la aplicación teológica, porque podemos nosotros ver como un pasar en el tiempo todo lo que Francisco nos está proponiendo en esa pedagogía en positivo del Evangelii Gaudium y ahora en la Laudato Si, teniendo en cuenta este año de la misericordia que nos ha convocado. Y esa expresión teológica nos tiene que envolver también a nosotros como movimiento a una eclesiología de la comunión. ¿Y qué quiere decir eclesiología de la comunión? La expresión donde, teniendo a la Santísima Trinidad como ese reflejo vivo de la unidad en la diversidad, y teniendo también el misterio encarnado de Cristo en una doble naturaleza, todo se traduce en gestos profundos de encarnación de lo que es la unidad y la comunión, donde en la diversidad necesariamente como expresión humana debe existir, pero la diversidad no quiere decir división, no quiere decir sobre todo en lo que es expresión eclesial de los principios, de los carismas, de la pluralidad de la acción del Espíritu, gesto de división. Y ahí es donde empieza también, desde esa parte sacramental dentro de la Iglesia, esa experiencia que se habla de lo que nosotros podemos decir una comunión a los pies de Jesús, una comunión donde nosotros podemos, como discípulos, y eso nos lo recordó Aparecida y nos los han recordado varios documentos de la Iglesia, que para ser auténticamente discípulos, misioneros, debemos nosotros vivir la experiencia a los pies del Maestro. A los pies del Maestro, donde cada uno de nosotros, así como Jesús interpelaba, como Jesús con prudencia llamaba la atención a los discípulos por no entender, también podría llamarnos a nosotros la atención por aquellas cosas que le hemos dado más importancia a lo eventual que lo esencial. Y hay algo que tiene que ir pasando en todos nosotros, ya en el movimiento de concilios de cristiandad, las aristas de diferencia, las aristas de pareceres, los protagonismos personales, los gustos también, podríamos decir hasta una situación histórica de nosotros dentro de este grupo, dentro del movimiento, con una tentación ideológica de una supuesta comunión en aquello que más me puede parecer a mí y que no es la expresión del respeto claro de un carisma que por inspiración del Espíritu Santo ha hecho tanto bien en la Iglesia. Y plantearnos quizás delante de esto es no plantearnos delante de hombres, es plantearnos nosotros la originalidad suprema de llegar a concebir y pensar que con las acciones, las nociones, las circunstancias históricas donde un carisma se ha desarrollado y se ha mantenido a lo largo del tiempo, tendríamos que decir, debe existir desde la experiencia fundante, desde la experiencia primigenia, de una experiencia basada en Jesús que nos ha llamado y nos ha convocado, un celo profundamente apostólico de reconocer solamente nuestra condición de administradores de un carisma. Y suena a veces fuerte decir, ¿qué nos podría decir el Señor a cada uno cuando hemos visto estos atentados, cuando hemos visto estas figuraciones o estos pareceres que también surgen en la diversidad, pero ya también dentro de la eclesiología profundamente demostrada en la Iglesia y confirmada por la Iglesia, al hablar a nosotros de lo que es pues el carisma, el método, la esencia de todo el movimiento, tendríamos que decir nosotros, deberíamos preocuparnos para que en nuestros rincones, lugares donde esté el movimiento, hacer un acto profundo de fe. Y un acto profundo de fe, ¿qué significa decir? Ha sido el carisma ofrecido a la Iglesia con un método, con una finalidad, con una expresión viva,
que solamente Dios lo ha colocado y la Iglesia así lo ha confirmado delante de la Santa Sede, reconociendo todo el bien y todo lo que a favor del servicio de la Iglesia en gratitud el movimiento de fusión de cristiandad ha hecho en todo el mundo. Y solamente nosotros mirar desde un acto de fe lo que es esa comunión encarnada, esa comunión en lo que significa un carisma que ha dado una fecundidad inmensa en todo lo que ha sido la expresión de la Iglesia en los distintos ambientes locales, en los distintos países. No nos queda otra cosa que decir, así lo ha hecho el Señor, porque así ha querido. Y quizás nosotros, los dirigentes del movimiento de Cursillos, que tenemos la altísima responsabilidad, y podríamos decir la carga, no el cargo, la carga de la guiatura, de la orientación, de la opinión, en cuanto al manejo y a la fidelidad a este carisma, también el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. Y nos va a pedir cuentas también de aquello que hemos hecho en pro de mantener pulcramente un carisma inspirado por la acción del Espíritu Santo. Y el Señor también nos puede pedir a todos, porque cada uno de nosotros va a pasar, pero la marca, la originalidad que por acción del Espíritu pueda hacer cada uno de nosotros, también vamos a dar cuenta de aquello que en pro de lo que es la comunión dentro de lo que el carisma se nos ha fiado, también se nos va a pedir cuenta. Y esto tendríamos que entenderlo nosotros, pues, como esa expresión palpable, saludable de mirar la comunión en nuestra relación también profundamente en intimidad con Cristo el Señor. Hay un término que a veces nos suena y que es hasta, por decir así, pedante cuando escuchamos la palabra excomunión. Y yo no soy extremista, pero tendría que decírselo cuando escribí estos folios, que no sé si digo lo que tengo o lo que dije. Pero quizás también nosotros en un momento, en una opinión que no esté acertada con el carisma, que no esté acertada con lo que son las ideas fundamentales del movimiento de cursillo de cristiandad, podríamos decir nosotros que en una espiritualidad encarnada en la experiencia de Jesús, estaríamos en estado de excomunión. Porque la palabra excomunión significa perder la relación saludable junto a Jesús el Señor. Y podremos ser miembros de la Iglesia, por eso digo que la responsabilidad tiene que ser profundamente meditada delante del Señor de lo que a nosotros se nos ha encomendado como encargo y como misión de ser fieles a lo que el Señor nos pide. Y podemos ser miembros de la Iglesia, podemos ser dirigentes de vanguardia, podemos ser nosotros amantes del movimiento de fusión de cristiandad, pero a lo mejor tendríamos que solapar delante del Señor gestos que sean de excomunión. ¿Y cómo son esos gestos? Esos gestos son nuestras opiniones, esos gestos son quizás nuestros criterios, esos gestos son quizás quedar bien delante de los hombres antes de los ojos de Dios. Y la invitación mía no es acusatoria, la invitación mía es una revisión profunda, desde la base de la dirigencia, aquellos que van saliendo, desde lo que el Señor nos ha dado y nos ha hecho una opción por el movimiento de fusión de cristiandad, decir, estoy siendo fiel a aquello que por la gracia de Dios he recibido históricamente de generación en generación y que se mantiene con fidelidad. El primer punto tendría que ser quizás también entre nosotros revisar, y así como lo ha hecho el Papa y lo han hecho muchos papas también, hasta tener que tener como grupo o como movimiento un gesto en este año de la misericordia de aquellas cosas que han roto la comunión con el carisma que se nos ha fiado. Este primer punto yo quisiera que cada uno lo tomase como punto de inicio también, como punto de inicio a un trabajo donde hemos escuchado hablar tanto de la comunión, donde quizás nos hemos esforzado por ser canales de comunión, pero que deberíamos consolidar entre nosotros una comunión perfecta donde reine la armonía y la expresión viva de un Jesús que a tantos hombres y a tantas mujeres hoy le sigue modelando el rostro de ese ven y sigue. Y ese ven y sígueme nosotros lo podemos experimentar cuando vemos la alegría y el gozo, la transformación de un hombre, de una mujer, al momento del testimonio de una clausura de un cursillo.
concilio ordinario. Y tendríamos que decir nosotros, ¿de qué podemos presumir? Solamente desde la gracia. En la comunión, el Señor nos utiliza como instrumentos útiles para poder ser puente entre una vida de espaldas a Dios y la renovación de una gracia ante lo que es una transformación de vida. Y cada uno de nosotros, de una u otra forma, hemos pasado por esa experiencia. Y ahí es donde está la comunión, que no privemos a otros de la gracia recibida y del carisma que nosotros también, en su método fielmente, en su expresión, en su fundamento, en su contenido, hemos encontrado en un cursillo de cristiandad. También no me quisiera quedar solamente en una expresión eclesiológica o teológica, sino en una traducción también de una comunión centrada en esta vida y en esta obra de Jesús. La experiencia fundante de nuestra comunión, ya como conocedores, partícipes también de una experiencia de una segunda conversión, está basada especialmente en esa comunión con Jesús el Señor. Sabemos nosotros que teológicamente no puede existir iglesia, y he usado esa palabra teológica, que es la asamblea convocada en torno a la presencia del Señor. No puede existir iglesia si no existe experiencia de Cristo el Señor. Pero no cualquier tipo de experiencia, sino una experiencia donde hemos escuchado y hemos vivido cómo una vida humana puede transformarse en un ahora y en un después, en un antes y en un ahora. Y esa experiencia fundante marca la comunión, la experiencia de Jesús traducida en gestos en nuestra propia vida. Así, también de esa experiencia de comunión encarnada surge lo que profundamente es ese sello distintivo dentro de nuestra acción apostólica. Tener ese basamento es tener quizás la realidad y la vitalidad de aquella expresión que el apóstol San Pablo nos dice, ¿no? Y nos dice el apóstol San Pablo en esa experiencia que la resalta muchísimo en su teología: si Dios es fiel, no les fallará después de haberles llamado a esta comunión con Cristo Jesús el Señor. Y fíjense ustedes cuántos gestos de fidelidad en la historia, en el quehacer del movimiento, Dios nos ha demostrado la fidelidad del carisma inspirado y depositado y reconocido en la Iglesia a pesar del tiempo. Y Dios no va a ser, por decir así, cruel. Dios colocará siempre la divina justicia de su presencia a todos aquellos atentados, a todas aquellas formas, a todas aquellas maneras que quieran quizás desviar o quieran confundir el carisma. Yo tengo que decirlo porque estoy delante del grupo, y tengo que decir que ya podríamos decir nosotros en una expresión muy humana: ya basta de febas, ya basta de una división ideológica, de un parecer, ya basta quizás de una configuración personal delante de algo que no es nuestro. Y podríamos decir nosotros, ¿qué nos podría decir el Señor en su mirada cuando hemos quizás también movido, hemos podido en esa diversidad hasta comprobar algunos gestos de división? Y tenemos que tomarlo nosotros con una fidelidad, una vinculación clara entre nosotros también, no de no escuchar a los otros, pero sí ser fieles, fieles claramente al carisma, al método y a la esencia. Y como decimos aquí en Venezuela, va muestra un botón. Hoy tenemos en nuestra mano y vamos a ver los desafíos que tienen ideas fundamentales. Y los desafíos que nos muestra ideas fundamentales también es una confirmación, podemos decir, desempeño de Dios, de decir: este es el carisma, esta es la idea y este es el método del movimiento del cursillo de cristiandad. Y tenemos que decir nosotros: ¿qué más pruebas tenemos? ¿Qué más pruebas queremos? El padre Cesareo Gil decía en su buen tiempo en estas casas: yo no sé si veré la gloria o la muerte del movimiento, pero algo sí estoy seguro, que Dios seguirá haciendo el bien desde el carisma que ha depositado en el movimiento de cursillo de cristiandad. Yo llegué a escuchar esa frase, y quizás nosotros tenemos que decirnos que ahora somos solamente esos administradores que Dios nos ha demostrado tanta prueba de fidelidad
que quizás estamos nosotros en la propia historia del pueblo de Israel, Dios permaneciendo fiel y nosotros quizás siendo infiel a aquel gesto, cariño y demostración que Dios así lo ha querido para la propia salvación del hombre. En otro aspecto de esa eclesiología de comunión encarnada, tendríamos nosotros que perfilar también durante estos días ese efecto desafiante de la evangelización encarnada en la persona de Cristo. Y piensen ustedes, solamente la vida de un hombre es renovada por esa vida de gracia, esa vida de iglesia, ese fermento en el mundo. Y es importante que, viendo ya la presentación de estas nuevas ideas fundamentales, veamos también nosotros, a corazón interno y en expresión viva también, nuestra plenitud de la vida de gracia. Hemos escuchado nosotros en cada cursillo que ese ideal plenario tiene que movernos a la entrega apostólica. Y el apóstol San Pablo lo dice: remístanse de la gracia. Y revestirnos de la gracia es tener celo profundo por lo que significa ese fermento de evangelio en el mundo por el testimonio de la palabra y de la obra. Un testimonio que tiene que ser encarnado en esto que venimos escuchando nosotros de la periferia, de los más necesitados, de aquellos que buscan más a Dios. Y quizás ya lo dijo Medellín y lo confirmó Puebla, y podemos decir nosotros, Santo Domingo también nos lo dijo, y Aparecida también nos lo dijo ahora. Hay tantos rostros humanos que reclaman la presencia de la vida de gracia. Y ese tiene que ser el norte de nosotros. La promoción, la vitalidad también de que el movimiento de difusión de cristiandad como instrumento de vida pastoral significa también un recurso, un instrumento tan válido que yo podría llegar a decir, no sabemos si lo hizo o no lo hizo, pero algo tuvo que haber escuchado del Papa Francisco de la difusión de cristiandad, que muchas de sus expresiones, cuando nos habla a nosotros de la periferia, del alejado, del más necesitado, nos está diciendo a nosotros y nos está confirmando: vayan al ambiente, vayan a los lugares donde nosotros nos necesitamos. Y es importante mirar desde dónde vamos y por quién vamos. Tenemos nosotros que quizás percibir tantos rostros, donde la tipología del hombre de hoy, sus vacíos, sus carencias, sus formas, sus estilos también demuestran la no presencia de Dios. Y es algo que debemos nosotros en el movimiento de cursillo escudriñar, llegar al fondo de decir qué busca el hombre de hoy. Y bendito sea Dios que tenemos un instrumento tan fascinante, inspirado por el amor de Dios, de decir: cursillo de cristiandad en esa vértebra, cursillo de cristiandad en todo lo que es la concatenación, desde la charla preliminar hasta la clausura, muestra lo que es un camino de conversión y lo que es un camino de gracia, lo que es una espiritualidad encarnada. Y tenemos que decir nosotros, ¿quiénes somos nosotros para presumir de tan valioso instrumento que la acción del Espíritu Santo ha entregado a nuestra vida? Fíjense ustedes, como síntesis de este segundo punto, nunca podrá haber comunión entre los miembros de la Iglesia si primero no estamos en unidad con nosotros mismos, si no existe lo que es la finalidad de lo que es la santidad y la concordia entre nosotros. Expresiones de la comunión encarnada es la concordia y la fraternidad. Y aún aquellos que piensen distinto que nosotros, debemos tener claridad de que la concordia y la fraternidad tienen que ser el sello distintivo de todo aquel que se llame dirigente de vanguardia del movimiento de cursillos de cristiandad. Como tercer y último punto, lo he titulado sencillamente la comunión eclesial entre lo que es el dirigente y el movimiento de cursillos de cristiandad. Fíjense ustedes, el movimiento de cursillos de cristiandad, por ser un movimiento de iglesia, siempre debe estar solícito en guardar y promover esta comunión que hemos quizás pensado, pero salvaguardarla y promoverla desde lo que es nuestra expresión vivamente demostrada en el testimonio de cada uno de nosotros. Yo me invito y me invito a ustedes también
de que en este año de la misericordia es oportuno también nosotros detenernos, pararnos, reflexionar y llegar a decir cuántos de nuestros dirigentes de vanguardia, por una u otra causa, por un antitestimonio de alguno de nosotros en el sentido de la comunión, se ha desviado de la vida de la iglesia. Yendo también al fondo de nuestra vida de grupo, de equipo, yendo también a la expresión de nuestros secretariados, yendo también a lo que puede ser una expresión de ese existir como grupo de iglesia que la gente espera que seamos iglesia encarnada. Es bueno también mirar esa comunión hacia adentro, que exige el especial cuidado, el ser un perfecto cirujano, de llegar a ver de que no estamos en una asociación, que estamos en una vida eclesial. Por eso el movimiento dice un movimiento eclesial, compuesto entre laicos y sacerdotes, compuestos en esta mutua comunión. Y voy a hablar a favor de los sacerdotes. ¿Cuántos secretariados tendrían que pedir perdón a Dios en el año de la misericordia por haber alejado a algún sacerdote? Porque lo que se ha puesto por encima es el criterio humano y no el fin apostólico del movimiento. Y aquí en Venezuela, en cualquier parte de América Latina o en el mundo, podemos ver cómo algunos sacerdotes han salido espantados por el antitestimonio que la Iglesia han podido encontrar en nuestras células vivas del movimiento de Cursillo. Como también podemos ver en lo positivo cuántos sacerdotes han estado de codo a codo trabajando con el movimiento porque han encontrado gente, dirigentes, que han sido factor de comunión y de vida de iglesia. Son puntos de revisión entre ustedes los laicos y entre nosotros los sacerdotes. Porque divagar por la comunión y divagar también en estructuras que supuestamente decimos nosotros, y así tienen que ser operacionales, terminan siendo quizás unas estructuras no operativas a la gracia de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que incidir. Debemos incidir a ese momento de que todas nuestras estructuras operacionales sean profundamente solícitas a lo que es el establecimiento de la gracia de Dios que se derrama en caudales para tantos hombres y mujeres que necesitan, reclaman y gritan la existencia de Dios en sus vidas. Nuestra aportación también como iglesia, desde la comunión, se realiza en ese servicio de evangelizador amplio en el contenido, en los cursillos, donde podemos nosotros mirar también la historia y decir cómo el movimiento de cursillos de cristiandad es esa cantera de vocación laical, de vocación sacerdotal, de vocación religiosa y de vocación para la iglesia. Es una gracia de Dios también en la comunión, como podemos ver nosotros cuando visitamos nuestros lugares, y me imagino que en sus países también sucederá, aquellos que están al frente de nuestras comunidades, es innegable que no hayan pasado por un cursillo de cristiandad. Nosotros aquí en Venezuela, y lo confío de un obispo que lo dice ciertamente, Monseñor Jorge dice, aquí hay dos verdades. La verdad de José Gregorio Hernández. Todo el mundo dice José Gregorio Hernández santo, cuando no lo es. Eso es una verdad en Venezuela. Pero la otra verdad innegable en Venezuela es que mucha gente ha pasado por cursillo de cristiandad. ¿Y dónde se demuestra eso? En los líderes, en las cabezas que tenemos, en los movimientos eclesiales existentes en nuestra patria. Me imagino que en la patria de ustedes, en las naciones de ustedes también puede suceder lo mismo. ¿Cuánta escuela de líderes de evangelización ha propiciado el movimiento de cristiandad desde esa comunión y desde esa expresión clara? No nos queda otra cosa que decir desde la comunión expresar la generosidad apostólica de nuestro movimiento de cursillos. Y esa generosidad se expresa, se vive en la aportación de esa comunión eclesial en su fundamento, en su característica de pluralidad y ordenación también a la misión del mundo. Esa frase que siempre nosotros, cuando hemos escuchado un rollo de iglesia, lo escuchamos y lo repetimos, lo meditamos y lo vemos, no, nada sin egoísmo. Esa comunión eclesial de nuestros pastores que también van potencializando, apoyando
buscando de que el movimiento de cursillo de cristiandad se haga presente en medio de lo que es su iglesia local, su diócesis o su arquidiócesis. Esa es una generosidad apostólica, y una generosidad apostólica que podemos decir es fruto de la comunión de tantos dirigentes de cursillo que han dado la vida, venga, y en el testimonio de palabra y de vida. Para concluir, como movimiento eclesial, el movimiento de cursillo se caracteriza siempre en cualquier parte del mundo como ejemplo de fidelidad en algunos aspectos. Solamente voy a citar algunos. El movimiento de cursillo cristiandad, esa unidad encarnada, se ha caracterizado en una comunión profunda de guardar la unidad en el método determinado de lo que son los cursillos de cristiandad. Esta unidad contiene lo que son las normas, los criterios, los objetivos, las actividades que nos dan el sello distintivo de lo propio del movimiento de cursillo de cristiandad. En nuestras manos está también el mantener esa fidelidad que durante la historia ha caracterizado la originalidad de un cursillo. Y los que hemos podido pasar por algunos países y vamos a una clausura, y cuando la clausura la vemos en el ordenamiento general de la fidelidad al método, a la esencia de lo que es lo propio del movimiento, con sus bemoles de cambio cultural o de cualquier cosa, podemos decir que estamos delante de un movimiento de cursillo de cristiandad íntegro en su método y en su expresión. Esto es bonito cuando lo vemos, pero mala cosa cuando vemos que esta unidad se ve fracturada por pareceres o por gusto. El movimiento de cursillo de cristiandad también se ha caracterizado durante este tiempo en una comunión por una unidad dinámica como elemento e instrumento pastoral eficaz para el hombre actual. Quien diga hoy, leyendo el Evangelio Gaudium y las propuestas del Evangelio Gaudium, diciendo que el movimiento no tiene vigencia, no ha entendido la eclesiología ni el desafío que hoy la Iglesia nos está presentando. El movimiento de cursillo de cristiandad, hoy más que nunca, tiene vigencia a ese ambiente, a ese hombre que busca a Dios. La fidelidad también la hemos visto en la vitalidad de nuestro profundo sentido de iglesia, de nuestro profundo sentido de pertenencia, de iglesia local, de iglesia universal. Y también se ha caracterizado por salvaguardar esa fidelidad al método de carisma inspirado en la acción del Espíritu Santo, ofreciendo unos infines caudales de gracia en nuestra sociedad, en nuestros pueblos y en nuestras naciones. Cuando hemos visto este tema un poco, y era la intención mía, no quiero hacer un tema más teológico de la comunión. Quiero que este tema sirva de fundamento, de revisión, de reimpulso. En la homilía yo decía que esta nueva etapa sea una nueva etapa del movimiento de cursillo de cristiandad, marcado por la concordia y la fraternidad entre nosotros. Que el MCC en América Latina y el mundo siga ofreciendo frutos eficaces en la medida que acompaña al hombre actual en sus ansias y en sus esfuerzos, en sus búsquedas de plenitud y experiencia de Dios. Que nuestro testimonio haga en otros vivos deseos de acercarse más a Cristo y a la Iglesia, deseando vivir un cursillo ordinario de cristiandad, de colores.